quiero reiterar en primer lugar que nunca he cometido un hecho delictivo, jamás he tenido una conversación de corte particular, no tengo ningún acto de corrupción que pueda arrepentirme. Estamos enlazados ahora telefónicamente con Eduardo Arana, ministro de Justicia y Derechos Humanos. Bienvenido. Muchas gracias por atendernos, ministro. Voy a tener una entrevista. Listo, un abrazo. Buenos días. Muy buenos días, señor Lucas. Ministro, lo primero que ha causado un poco de, no sé, de incomodidad ha sido las declaraciones de la presidenta y del presidente del Consejo de Ministros con respecto al estado de emergencia. Ayer hablaba Dina Boluarte que el balance del estado de emergencia hay que hacerlo, dictado sobre 2 distritos de Lima y varios distritos de Sullana. Hay que esperar a que acabe a los 90 días. Parece que no se enteró que lo que ella firmó es por 60. O cuando se le preguntó a Alberto Tarola, oiga, ministro, ¿y cuál va a ser el papel de las Fuerzas Armadas? No sé, ellos van a ver. Da la sensación, ministro, de que no hay una estrategia para enfrentar la crisis de inseguridad, sino que se está reaccionando ante la indignación y la molestia ciudadana. Vea, señor Lucas, le agradezco mucho la pregunta, porque me permite explicarle a la ciudadanía y a través suyo que lo importante aquí es determinar que un estado de emergencia, tal como está, es un estado de excepción. No es la regla, y como tal no es solamente la política del gobierno, ni es tampoco el marco constitucional en el que la policía cuida el orden interno. Es decir, son medidas que el gobierno toma definitivamente con cargo, además de dar cuenta al Congreso, para paliar situaciones de emergencia. Sin embargo, no hay que perder de vista, señor Lucar, que lo importante es que tenemos ya a portas, a partir ya de la delegación de facultades que el Congreso de la República ha dado también al gobierno, un paquete de normas que lo que van a hacer es potenciar de manera permanente la lucha contra la corrupción y sobre todo contra la inseguridad ciudadana. Creo que ahí es donde debemos ver. Sin embargo, respecto de lo que usted pregunta, resulta claro que sí, efectivamente las Fuerzas Armadas actúan solamente a pedido del plan operativo que la Policía Nacional señale, ¿no? Eso está claro, ese es un mandato constitucional y además está claro que así han sido siempre las directivas, así que sobre eso no hay discusión. Claro, pero el problema es que ayer eso no estaba claro, pero hay una pregunta que es tal vez la más importante de todas, es decir, hace rato que vivimos una crisis de inseguridad muy seria, y lo que se necesita no es una respuesta focalizada en algunos distritos, sino una respuesta nacional. Es decir, ¿por qué no se declara en emergencia el país entero o no se declara, en el caso de Lima, por ejemplo, en emergencia a Lima? Porque no es solo un problema de San Juan de Lurigancho y San Martín de Porres, es un problema en Los Olivos, es un problema en Villa El Salvador, es un problema por todos lados. O sea, son la excepción los distritos que no están agobiados en este momento por la inseguridad. Sí, señor Lucas, yo creo que la pregunta que usted hace es legítima y creo que también hay que tomar en cuenta el entorno. Primero, el entorno político en nuestro país en los últimos años no ha sido el más adecuado. Todos sabemos que 5 presidentes determinan diversas políticas de Estado y sobre todo políticas públicas que en materia de seguridad no han sido las mismas. Entonces, hemos tenido varias y diferentes, incluso contradictorias políticas en todos los sectores. Entonces, desde que asumió el gobierno la señora Dina Boluarte, cuyo pasivo se asume también, incluso yo en la cartera en la que también hace pocos días acabo de asumir, encontramos una serie de aspectos, de temáticas y de lineamientos administrativos e incluso de desarrollo de actividades en las cuales tenemos que ir corrigiendo en el camino. Desde luego, no rehuimos el reto, no se rehuye el reto, pero para responder exactamente la segunda pregunta, lo que pretende el estado de emergencia no es solamente enfrentar directa y activamente la inseguridad ciudadana, lo que pretende también es articular de forma clara a todos los que conforman esta cadena de instituciones para que actuemos directa y completamente. No se olvide
que todas las instituciones estamos viendo un nuevo modelo de criminalidad. Desde mi cartera, por ejemplo, lo que nosotros hemos hecho inmediatamente, ¿no?, es disponer la intervención de los penales. Ya se ha hecho, hemos tenido ya resultados, se ha ya dispuesto también que se de una vez preparen las unidades de flagrancia. Yo en estos momentos incluso estoy viajando, me encuentro en el aeropuerto cuando me llaman ustedes para verificar el cumplimiento de las normas, porque no es solamente Lima, efectivamente. Estoy viendo también que los penales en todo el Perú claro, pero ahí surge, ministro, una interrogante, porque se habla cada vez que enfrentamos una situación, bueno, creo que nunca ha sido tan grave como ahora, pero, por ejemplo, el tema de los penales se presenta como un gran éxito, la intervención de un penal y el descubrimiento de celulares. Bueno, el problema es cómo entraron los celulares, uno. Y lo segundo es que si hay celulares que están funcionando, o sea, que no están funcionando los bloqueos de celulares. O sea, ¿qué se va a hacer para enfrentar esa situación? Porque está claro que desde los penales se organizan, incluso se dirigen organizaciones criminales. Sí, es posible. Lo que usted señala, señor Lucar, es cierto. Lo que nosotros hemos hecho inmediatamente es verificar el contrato. El manejo del control del bloqueo de los celulares, efectivamente, ya se ha hecho. Ya incluso ya hemos tenido, desde que he llegado, lo primero que he hecho es reunirme con el jefe del INPE, con la empresa, y estamos llegando ya, arribando a una solución efectiva. Respecto de los grilletes, también estamos viendo la forma. Existe un marco legal que no nos permite que el INPE, y en particular el Estado, sea quien determine a quién se le debe dar. La ley señala que es el juez el que propone, y nuestra propuesta va por ahí. En el último Consejo de Ministros, incluso, por ejemplo, también hemos señalado fórmulas de carácter legal que van a cambiar ostensiblemente el tratamiento, por ejemplo, a los extranjeros, a los delincuentes extranjeros. Vamos a poner, por ejemplo, énfasis en el control de migraciones. Es decir, pero por ejemplo, ¿cuántos? Es decir, uno de las, digamos, si me permite dar una opinión en este contexto, ¿no?, que no es en realidad la mía. Yo trato de recoger lo que escucho de las montones de entrevistas que realizamos acá especialistas. Y si se realiza una operación de las dimensiones que se requiere para controlar la delincuencia, va a haber que meter un montón de gente en la cárcel. Y no hay espacio en las cárceles. Entonces eso tiene que ir de la mano con sacar de la cárcel a los delincuentes o a las personas que estén investigadas, porque hay muchísima gente con prisión preventiva y que son por delitos menores y que no son una amenaza para la sociedad. Y acá ha estado el presidente de la Corte Suprema de Justicia, que está de acuerdo con ese criterio. Es decir, que en vez de darle prisión preventiva se les podría poner un grillete. Pero ¿cuánta gente con grillete hay en el Perú? ¿Es verdad que son 46? Así es. 46 grilletes electrónicos hay instalados en el Perú, nada más. Sí, pero le acaba de decir el señor Lucar que los grilletes los asigna el juez. Le debió preguntarle al presidente de la Corte Suprema quién asigna. No es el INPE, no es el Ministerio, no es el Ejecutivo. O sea, la responsabilidad de los grilletes no es de nosotros, es del propio juez. Por eso que la fórmula legal que estamos cambiando es de que no sea el juez, porque la política penitenciaria no está en manos del juez. Debe estar en manos, evidentemente, y siempre debió estar en manos del Instituto Nacional Penitenciario. Claro, digamos, la justicia le entrega en custodia al Instituto Nacional Penitenciario a los delincuentes, y es responsabilidad garantizar que van a estar disponibles cada vez que la justicia los reclame, ¿no? Sí, y si son delitos menores y no son una amenaza para la sociedad, podrían estar con grillete electrónico, lo cual supone que saben dónde están, y hay un círculo físico de movimiento al que no pueden salir, ¿no es cierto? Lo que usted acaba de expresar es ciertamente lo que en mi despacho hemos conseguido en las directivas. Es más, en el último Consejo de Ministros, también le informo, lo que hemos también propuesto, aparte de esta fórmula legal, evidentemente es despenalizar. O sea, coincidimos en lo que usted ha señalado, porque no podemos simplemente traer a todos los presos, a los internos, y no despenalizar. Y estamos justamente en ese proceso. Desde la segunda reunión que hemos tenido de Consejo de Ministros, lo primero que hemos hecho evidentemente es cómo despenalizar todos los casos de delitos menores, y se ha visto
por conveniente usar el mecanismo de los grilletes. Eso téngalo por seguro, señor Lucar, que vamos a tener una respuesta inmediata. Ahora, pero, lo primero que he hecho, pero ¿qué es lo que falta? Porque yo entiendo que, por lo que lo he escuchado al presidente de la Corte Suprema, que parte de la propia Corte Suprema hay la voluntad de caminar en esa dirección. Ustedes dicen que está bien. Entonces, ¿de quién depende? ¿Del Congreso? O sea, ¿el Congreso tiene que hacer los ajustes legales para que esto sea posible o quién? No, justamente a partir de las facultades que el Congreso ha otorgado al gobierno, la fórmula legal la vamos a proponer nosotros y tenga por seguro que en los próximos días tendrá usted el texto que corresponda para justamente tener la facilidad de despenalizar los centros penitenciarios. Señor ministro, le quiero pedir un favor. Tengo que ir a la pausa, que será muy breve, pero hay varios temas que creo que son muy importantes de conversar con usted. Dicho sea de paso, estoy en el aeropuerto también a punto de tomar el vuelo. No me olvido, por eso vamos al corte, regresamos rapidito y vamos a avanzar hasta donde se pueda antes que usted tenga que subirse al avión. Gracias. Muchas gracias. Regresamos inmediatamente. Estamos conectados telefónicamente con Eduardo Arana, ministro de Justicia. Ministro, le agradezco mucho que se mantenga, que está a punto de subir al avión y quiero que aprovechemos cada minuto. La Junta Nacional de Justicia y el Congreso, ¿qué es lo que usted piensa sobre esto? ¿No está excediéndose el Congreso? ¿No está invadiendo o digamos, rebasando los límites de la independencia de poderes? Vea, señor Lucar, yo ya he manifestado, creo que al segundo día que asumí como ministro, y la política de este gobierno ya ha sido también expresada con claridad por la señora presidenta de Confederación de la República, la doctora Dina Boluarte, por el CONIER. Nosotros, le reitero, somos respetuosos de las atribuciones de los poderes del Estado y de los organismos constitucionales, pero también somos respetuosos de los procedimientos que cada quien debe hacer. Al final también seremos respetuosos de las decisiones que tanto el Congreso y de la Junta decidan hacer. Lo que nosotros observamos es que existe de repente tal vez una exacerbada sensibilidad de ambas partes, porque recién se está haciendo la investigación. Y creo que en este momento lo que debemos ver es que el marco que se está presentando es solo de una investigación. Claro, pero es decir, pero no me llega a quedar claro. ¿A ustedes les parece correcto entonces que el Congreso esté procesando de la manera que se está haciendo esta investigación? Porque se está acusando no a algún miembro de la Junta Nacional de Justicia de alguna inconducta en particular, se está acusando a todos los miembros de la Junta con la pretensión de cambiar a toda la Junta y de abrir el camino para constituir una Junta más amable, digamos, en términos de lo que puede ser el interés político del sector hoy mayoritario en el Congreso. No, yo no creo que se esté acusando. Lo que el Pleno del Congreso es aprobado una investigación para determinar responsabilidades y en su momento la Comisión de Justicia determinará si efectivamente habrá una responsabilidad. Y ahí, si hubiera, pues, supongo que el siguiente camino será la acusación, pero en estos momentos no existe ninguna acusación. Lo que existe es una especulación de una probable acusación. O sea, lo que está haciendo es tal vez adelantarse al resultado que la Comisión de Justicia en su oportunidad tenga que pedir. Ya, porque la preocupación que hay es la siguiente. De alguna manera, el gobierno de Dina Boluarte debía ser, aparte de que tiene a su cargo constitucionalmente, yo creo que esa discusión ya fue superada a estas alturas, ¿no es cierto? Uno le puede gustar o no el gobierno de Dina Boluarte, pero es el gobierno constitucional del Perú, legítimamente constitucional. Pero una de las responsabilidades que tiene este gobierno, que yo creo que para la mayoría del país debería terminar antes del 2026, pero más allá de esa discusión, uno de sus deberes es garantizar el proceso de transición en términos políticos. Es decir, que lo que venga para adelante sean elecciones cuyos resultados sean aceptadas por todos y con el respeto a la independencia de las instituciones, ¿no? Y sobre todo de los organismos electorales. Pero el Congreso de la República no solo está yendo sobre la Junta Nacional de Justicia, sino pretende ir sobre el Jurado Nacional de Elecciones y sobre la OMPE, ¿no? ¿Cuál es la opinión desde el gobierno, desde el Ministerio de Justicia con respecto a esto? Bueno, señor Lucas, yo me puedo referir solamente frente a hechos concretos. Lo que usted me acaba de señalar es posibles escenarios o hipótesis las cuales no puedo yo opinar.
Pero lo que yo sí quiero ser enfático es que en el gobierno de la señora presidenta Dina Boluarte, el respeto irrestricto a la institucionalidad, la defensa de la democracia y de la constitucionalidad son los valores principales que van a representar las acciones de este gobierno. Y bajo ese marco, y los lineamientos que en su momento el Ministerio de Justicia dictará en cumplimiento de ese marco constitucional, será la expresión genuina de lo que este gobierno expresará en su momento. Y yo le voy a confesar algo, doctor Arana. Cada vez que yo me he querido informar sobre la comunidad amazónica, usted ha sido mi referente. O sea, cada vez que yo he querido saber algo sobre el tema de la masonería, he buscado sus videos, sus textos, las cosas que usted escribe, porque creo que es una persona, y la verdad es que respeto su opinión y la seriedad y la calidad de la información que usted ha transmitido por años. Pero en esa condición, o sea, de un ciudadano particularmente consciente de la situación del país, el tema del adelanto de elecciones es algo que ya quedó descartado. Es decir, ya no está en la agenda del gobierno, es decir, acá todo lo que se piense tiene que ser en función de que este gobierno va hasta julio del 2026. En lo que a mí respecta, lo que yo tengo claro que tenemos una larga tarea que hacer por el país, y le voy a dar una opinión no solamente como ministro, sino además como ciudadano. Lo que mencionaba al principio, hemos sufrido como país, hemos sufrido como instituciones, hemos enfrentado 5 gobiernos. 5 gobiernos nos ponen en una condición no solamente económica, institucional, democrática, ante la imagen pública internacional, como un gobierno que no da seguridad jurídica, seguridad económica, en el que las inversiones no se pueden cristalizar, señor Lucas. Cuando usted me habla de nuevas elecciones, la verdad, lo que más me preocupa no es solamente que el gobierno pueda seguir ejecutando las acciones en bien del pueblo, sobre todo de los más necesitados. Me preocupa que el país cambie nuevamente de rumbo. Y creo que no estamos para estos experimentos, ni mucho menos para poner al país en otro rumbo que no sea en el que la señora presidenta y este gobierno se encuentran abocados. Pero yo le hago, o sea, yo creo sinceramente, señor ministro, que cuando entró Pedro Castillo y ganó con las justas las elecciones, era evidente que el Perú necesitaba un reencuentro y lo que había que hacer un gobierno de unidad nacional que no se hizo y lamentablemente lo hemos pagado durante 2 años. Gobierno que no hay que olvidar del que fue parte la señora Dina Boluarte, aunque ella a veces se olvida. Pero cuando entró Dina Boluarte hubo una segunda oportunidad de que su gobierno fuera un gobierno de reencuentro entre los peruanos. Y lamentablemente se optó por un camino distinto, ¿no? Que no ha sido exactamente el del reencuentro. ¿Usted hubiera hecho igual las cosas que como se hicieron? ¿Poner a las Fuerzas Armadas frente a los manifestantes en Ayacucho? ¿O tomar las decisiones que se tomaron de cómo manejar la crisis del aeropuerto de Juliaca, que terminó con la cantidad de muertos horrible en que terminó? ¿Usted cree que las cosas pudieron hacerse de manera diferente? Vea, señor Lucas, en primer lugar, la señora presidenta Dina Boluarte nunca ha negado que haya pertenecido al gobierno de Castillo. Lo que ha hecho es, efectivamente, separado la paja del trigo respecto de que su accionar siempre ha sido honesto respecto de un gobierno corrupto. Esa es la diferencia que nosotros encontramos y que vemos en la señora presidenta Dina Boluarte. Por otro lado, lo que usted me propone es lo que se conoce académicamente como historia contrafáctica. Cuando hablamos de historia contrafáctica estamos diciendo ¿qué hubiese pasado? ¿Cómo hubiese sido oposición? Lo cierto es que la historia ya está escrita y sobre la historia ya no podemos opinar. Lo que sí le puedo decir que desde el sector de este gobierno estamos empeñados en aliviar las brechas que existen de la población. Y desde mi sector, por ejemplo, ahora que estoy viajando, permítame también expresarle, estamos ya yendo a supervisar un nuevo pabellón que va a servir, por ejemplo, para internos con TBC, para drogos resistentes, para que están en una situación de salud casi nadie se preocupaba. Estamos haciendo, por ejemplo, la promoción de las obras que hacen de los CETRO en los próximos días, por ejemplo, en el penal Castro y San Juan del Lurigancho van a estar también listos para la venta
los turrones de Doña Pepa, así que en su momento lo voy a molestar para que nos pueda dar Pero por también supuesto. el Ahora, apoyo, ¿qué se va a hacer en caso? Porque usted ha tocado un tema muy sensible, porque hablamos del reclamo de la familia Fujimori con respecto al derecho al indulto de su padre, que en otras circunstancias ni siquiera debería ser materia de discusión, es algo en lo que todos deberíamos estar de acuerdo, pero el problema es que en la condición de Alberto Fujimori hay mucha gente presa en el Perú, que no es importante, pues no es relevante en términos políticos y no ha merecido la atención, ¿no? Ni de quienes nos han gobernado, ni de quienes legislan, ¿no? Pero yo le doy un caso, el del general Herbosa. O sea, uno puede tener los juicios que considere y puede atribuirle todas las responsabilidades que la misma justicia le ha atribuido al general Hermosa, pero el general Hermosa literalmente está muriendo en la cárcel. Ciertamente, señor Lucar, también nos impacta lo que usted nos dice, pero también le pido que tenga en cuenta que tengo pocos días. Sí, yo entiendo. Y tal vez lo primero que haga también al regreso es preocuparme por todos los casos, no solamente de las dos personas que usted acaba de mencionar, no sobre las miles de personas que en el Perú están en situación muy similar. Ese va a ser también, y le aseguro, uno de mis compromisos más importantes. Yo sé que ya está usted con un pie prácticamente en el avión, pero tengo el caso de Sergio de Tarache, de este venezolano que está en este momento detenido en Colombia para ser extraditado. ¿Eso cuánto más va a demorar? Entrevistamos nosotros a la madre de la víctima que estaba desesperada, ¿no? Fíjese, señor Lucas, al segundo día, al día siguiente, lo primero que he hecho es yo hacer seguimiento, no solamente a través de la Procuraduría y la Cancillería, sino directamente ante el gobierno. Hemos verificado incluso el plazo para que la Corte Suprema se pronuncie ya venció, y hemos hecho coordinaciones para que los ministros de la Corte Suprema de Justicia se pronuncien. En los próximos días debo tener una conversación con mi par, el ministro de Justicia de Colombia, para expresarle mi preocupación por la naturaleza de este delito, porque sobre todo tenemos que dar un ejemplo, es un caso ejemplar que nosotros como gobierno no vamos a permitir. Y sobre el caso Alejandro Sánchez, la información que circula en medios mexicanos es que sería expulsado de Estados Unidos hacia México y no extraditado o deportado hacia el Perú. ¿Esto es cierto? Como lo mencioné en una entrevista anterior, señor Lucas, el gobierno de los Estados Unidos ejerce la soberanía en los aspectos y procedimientos migratorios. La Cancillería está haciendo todos los esfuerzos que le corresponden. La señora ministra, me consta, ha hecho también las coordinaciones necesarias para que se le expulse del país y sea remitido al Perú. Sin embargo, como le menciono también, eso es una potestad exclusiva del gobierno de los Estados Unidos. Para terminar, el caso de la difusión de conversaciones suyas con César Inostroza, ¿cuál es su situación con respecto a este tema? Muy buena pregunta, señor Lucas. Quiero reiterar en primer lugar que nunca he cometido un hecho delictivo, jamás he tenido una conversación de corte particular, no tengo ningún acto de corrupción que pueda arrepentirme. O sea, sus conversaciones no estaban asociadas a tramitar algún procedimiento en marcha en el sistema de justicia. Exitosa. No, lo niego categóricamente. No existe ningún audio o video sobre lo que usted acaba de manifestar. Y ese audio en particular está referido a mi condición de, obviamente, un profesional vinculado al sector de la justicia. He trabajado varios años en el Consejo de la Magistratura. Yo soy profesor universitario incluso hasta la fecha en materia de Derecho Constitucional. Así que estoy muy cerca de la academia. También he sido docente, lo que llaman aquí alumno de la Academia de la Magistratura, y compartido las aulas con magistrados. He sido jefe de gabinete del Poder Judicial. Es decir, mi vinculación con el sector justicia no es una casualidad. No es que se me ocurra de la noche a la mañana. Como parte de las políticas públicas en materia de justicia, también he expresado incluso muchas veces mi opinión, incluso en la Comisión de Justicia de la que he sido convocado en el Congreso de la República, lo cual evidencia que no soy ajeno a las tareas de la justicia. Mi conversación con el señor Inostroza en aquel entonces son justamente en ese sentido, porque él pretendía tener una idea de cómo es la posición del Poder Judicial
que lo que quería era recibir ideas o propuestas sobre una posible, entiendo yo, candidatura o una posible posición que él quería mencionar a sus demás colegas respecto de la presidencia del Poder Judicial. Ahora, para un último tema, ¿usted cree que valió la pena viajar a la Asamblea de las Naciones Unidas, el viaje de la presidenta? ¿No hubiera sido mejor que ella se quede y anuncie una emergencia, digamos, más relevante? Porque además ha habido incidentes. La oficina, no sé cuánta responsabilidad personal tiene Dina Boluarte en esto, pero las comunicaciones de Palacio eran que la presidenta se había reunido con Joe Biden y no ha habido ninguna reunión con Joe Biden. No sé por qué informan hechos que no han ocurrido. Señor Lucas, yo creo que no debemos quedarnos en la anécdota sobre lo que se dice, lo que no se dice, lo que hace un tuit. Un tuit no hace un gobierno, pero lo que debemos rescatar es que, en efecto, la señora presidenta constitucional de la República ha hecho una gran tarea, no solamente en viajar, sino sobre todo revertir la imagen del Perú. No está revirtiendo la imagen de ella, está revirtiendo del Estado, del gobierno, de todos los conciudadanos peruanos en una asamblea general en la que a veces uno tiene una mirada o una percepción o una equivocada información de lo que pasa en el Perú, de la situación política o de la situación democrática. Por eso que hay muchas personas que, ignorantes de la situación, a veces cometen, ¿no? Emiten opinión, salen a hacer pancartas, porque no conocen y desinforman al país. La tarea que lidera la señora presidenta en el extranjero es parte de sus funciones y de su atributo. Ella conduce la política interna, pero también conduce la política exterior. Y desde esa perspectiva, no solamente como ministro, le digo, sino como ciudadano, aplaudo que la señora presidenta y los ministros que la han acompañado han hecho una excelente, una extraordinaria tarea de poner al Perú en un sitial que no lo tenía hace mucho tiempo. Creo que la Cancillería debe ser felicitada porque está haciendo los máximos esfuerzos por revertir la imagen que algunas personas interesadas habían hecho denostado sobre nuestro país. Ministro, le agradezco la gentileza de habernos atendido, sobre todo en las circunstancias. No sé que usted está a punto de subir un avión y ha tenido la gentileza en esas condiciones de atendernos. Muy amable. Siempre a sus órdenes, señor Lucas. Muchas gracias. Muchas gracias. Eduardo Arana, ministro de Justicia, ha estado con nosotros enlazado telefónicamente.